Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un submarino atómico fue secuestrado por un tal Homero Simpson. ¡Ay, Dios mío! Le dije que esa foto le iba a traer problemas. ¿Será Homero Simpson un comunista? Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Es allá, hombre! La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Y qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, hola en general, no sé a qué hora me van a ver. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema, uno de los más deseados por todas y todos ustedes, según lo que me han comentado o según lo que han querido aparentar. Bueno, bromas aparte, vamos a empezar con la Guerra Fría, ¿vale? La Guerra Fría, recuerden que es uno de los conflictos más importantes que va a tener lugar durante el siglo XX porque va a determinar qué somos hoy y cómo hemos llegado a ser lo que somos. Vamos a dividir este tema en tres partes, ¿vale? Que vamos a reproducir en 3 días diferentes. Porque es un tema, como ya pueden adivinar, bastante denso. Yo voy a darles en los vídeos las ideas principales referidas a este conflicto, ¿vale? Sin embargo, se podría profundizar mucho más en estos conceptos o en estas ideas principales y de hecho, si ustedes quieren profundizar más en algún aspecto determinado o en otro, me lo comentan y lo vamos mirando, ¿vale? Les traje un índice, me pongo las gafas porque la ocasión lo merece. Les traje un índice en el que van a poder ver cuáles son los puntos que vamos aquí a tratar, ¿vale? En primer lugar, vamos a recordar un poco cómo se estableció la paz internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar en segundo lugar acerca del concepto de Guerra Fría y el contexto en el que nos ubicamos. En tercer lugar, de los bloques que conforman esta guerra. En cuarto lugar, de las etapas. Nos vamos después a detener en algunos conflictos. Y por último, les voy a hablar acerca de algo que quizá no siempre tenemos del todo claro, y es las diferencias entre el comunismo y el capitalismo como modelos socioeconómicos de diferente naturaleza. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con el primero de los puntos. ¿Recuerdan cómo se preparó la paz tras la Segunda Guerra Mundial? Evidentemente, esta paz se organizó a partir de un tratado especial que era el Tratado de Versalles, ¿verdad? No, verdad no. Una mentira como una casa.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la paz no se logró a través de un tratado específico concreto, como pudo ser el de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, se celebraron varias conferencias entre las principales potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, para definir una paz que vayan a imponer al eje. Estas reuniones, estas conferencias, se celebraron desde el año 43. Y ustedes dirán, vamos a ver, Genedei, si la guerra acaba en el 45, ¿cómo es que ya desde el 43 están preparando la paz? ¿Esto qué es? Bueno, recuerden cómo veíamos que la Segunda Guerra Mundial tenía diferentes etapas, ¿verdad? Una primera etapa de preponderancia y avance imparable del eje, recuerden, Alemania, Italia, Japón. Una segunda etapa de equilibrio entre ambos bloques, entre el eje y las potencias aliadas. Y a partir del 43, una tercera etapa y final de avances de las potencias aliadas, que fueron poco a poco acabando con los principales regímenes autoritarios en Europa en esos momentos. Regímenes autoritarios que recuerden que habían surgido en el periodo de entreguerras. Ven cómo está todo conectado, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿por qué estaban preparando la paz ya desde el 43? Porque ya desde el 43 la victoria aliada era algo previsible, ¿vale? Así se van a celebrar 3 conferencias, la conferencia de Teherán en el 43 y la de Yalta y Potsdam en el 45, en las cuales se va a ir ya preparando esta paz, como decimos, ¿vale? Fíjense, en la imagen tenemos a este señor de aquí, que recuerden que es Stalin, a este otro, que es Roosevelt, el presidente estadounidense, y a este canijo, que es Churchill, el ministro británico. Siguiendo con cómo se preparó esta paz, recuerden que en estas conferencias se llevaron a cabo una serie de medidas que estaban destinadas a evitar un nuevo auge del totalitarismo en Alemania o a que este país se viera tentado de propiciar otra guerra. Recuerden cómo veíamos que Alemania había sido uno de los principales causantes de la Segunda Guerra Mundial por el sentimiento de revancha que habían acumulado tras la Primera Guerra Mundial. Recuerden, chicos y chicas, que si hay algún concepto que no queda claro, yo se lo puedo explicar de la mejor manera posible y las veces que haga falta, ¿vale? Muy bien. Por tanto, se va a desmilitarizar Alemania, se va a sancionar a los nazis y se va a crear la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los acontecimientos o una de las consecuencias de la guerra de estos tratados de paz que va a tener directa relación con la Guerra Fría va a ser la división de Alemania y de Austria en 4 zonas de influencia, ¿vale? Estas 4 zonas van a ser la zona que va a pasar a pertenecer al ámbito de influencia soviético, otra a Reino Unido, otra a Francia y otra a Estados Unidos, ¿vale? La capital, Berlín, que es ese pequeño fragmento que ven dentro de la parte roja, dentro de la parte soviética, también se dividió en 4 zonas de influencia. Aquí lo pueden ver en grande. ¿Por qué? Tan fácil como que es la capital. Y también Austria se va a dividir en varias zonas. Veremos cómo después todo esto, perdón, se lo pongo en negro para que se vea mejor, todo esto va a dividirse en 2 zonas, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver más adelante.
el mundo después de la Segunda Guerra Mundial va a ser un mundo polarizado. Y lo que vimos en el caso de Alemania y de Austria no va a ser más que una mini escala de lo que va a ocurrir en el resto de Europa y en el resto del mundo. Fíjense cómo vamos a tener países que van a estar bajo influencia de Estados Unidos, que son los que están teñidos de verde, y países que van a estar alineados o bajo influencia soviética, ¿vale? Recuerden que Estados Unidos y la Unión Soviética van a ser dos superpotencias que van a comenzar a consolidar su hegemonía en el mundo por su posición hegemónica y por haber salido victoriosas y beneficiosas, o beneficiadas, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. Visto a escala mundial, a escala global, podemos ver mejor cuáles van a ser esas zonas de influencia de Estados Unidos y las zonas de influencia de la Unión Soviética. Luego tenemos otros países que son los países no alineados, un concepto que ya les debe sonar, pero que lo vamos a analizar más tarde, ¿vale? Fíjense, por tanto, cómo la línea divisoria que veíamos antes entre las dos partes de Alemania, ahora va a ser ya una línea que va a dividir a una parte de Europa y una parte del mundo frente a otra. Ahora veremos cuál es el concepto que Churchill, con el que Churchill llama a esta división de las zonas de influencia. Perfecto, vista esta introducción, vamos a pasar a analizar lo que es ya el concepto de la Guerra Fría. Vale, recuerden, tenemos un mundo polarizado, dividido en dos bloques o dos zonas de influencia después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, pese al nombre, pese a su denominación, pese a su denominación de guerra, realmente no derivó en un enfrentamiento armado directo entre ambas potencias, ¿vale? Más bien, con este nombre nos referimos a la división del mundo en dos bloques, entendiendo al sistema de relaciones internacionales durante la segunda mitad del siglo XX, desde el 45-47 hasta 1991. Si nos fijamos en la línea del tiempo que tenemos aquí, fíjense en cómo en este año acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y comienza un nuevo periodo que se conoce como la Guerra Fría. La verdad es que mi pulso no es nada bueno, pero bueno. ¿Se acuerdan de que decíamos que la descolonización, que es algo que ya hemos visto, tenía directa relación también con la Guerra Fría? Pues aquí lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo son procesos que van a la par. Y llega hasta 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Por tanto, este es el concepto y contexto de Guerra Fría. Por tanto, chicas y chicos, la Guerra Fría va a ser un periodo de tensión permanente y de desconfianza recíproca entre ambos bloques, entre el bloque liderado por Estados Unidos y el bloque con influencia soviética. Esto va a derivar en que todo se convierta en una pugna ideológica, geopolítica, militar y económica. Al final vamos a estar en dos mundos, ¿vale? En dos mundos, y en cada uno de ellos se va a transmitir una cultura homogénea y un conjunto de valores que sistemáticamente van a ser los contrarios a los del otro bloque, que van a ser asimismo rechazados. Como decimos, es un periodo de tensión permanente, en el que no va a haber un conflicto directo, o al menos no en los principales territorios que conforman estos principales bloques, es decir, no en Estados Unidos y no en la Unión Soviética, ni en los países de influencia, ¿vale?
sino más bien en terceros países, en ese tercer mundo que veíamos cuando hablábamos de la descolonización y del neocolonialismo. Por supuesto, la propaganda va a ser un factor esencial nuevamente dentro de este nuevo sistema de relaciones. Fíjense, este es el mañana. América bajo el comunismo. Ya pueden ver cómo lo representan, ¿no? También con películas, por supuesto. Me casé con un comunista. Bueno, esta película no la he visto, pero estuve mirando la sinopsis y es muy buena y tengo ganas de conseguir algún enlace para poder verla. Al final se vendió con este otro título. O este de aquí. ¿Vale? ¿Cómo funciona el comunismo en el mundo? Por tanto, la propaganda es, como vemos y como hemos visto en clase, una constante en la historia y no va a ser menos en este periodo de Guerra Fría. Se va a intentar expandir esta propaganda para intentar siempre desacreditar al otro bando y aumentar el ego y la moral del propio, mediante carteles, películas, radio, prensa, etc. Y por supuesto la censura va a ser otro de los mecanismos para poder llevar a cabo este control ideológico que comentamos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Les propongo una actividad sencillita, ¿vale? Y dinámica, que va a consistir en que busquen en internet 2 o 3 carteles de propaganda, de películas, etc., que tengan directa relación con la Guerra Fría y respondan a estas preguntas. ¿A qué bloque crees que beneficia la propaganda? Van a ver cómo hay, sobre todo, propaganda de un bloque. ¿Qué crees que significan los ejemplos que has seleccionado? ¿Qué función crees que tenía esta propaganda? Que ya hemos dicho algo. Y si creen que existe propaganda, no publicidad, que sigue beneficiando a algún sector más allá de la Guerra Fría de países y demás hoy en día. Y citen algún ejemplo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta primera entrega, mis queridos followers. Y nos vemos mañana para seguir hablando sobre la Guerra Fría. Un abrazo a todas y todos. Oh, no. Bueno, sí.